design folk and said, take something old and familiar, like, say, the shopping cart, and completely redesign it for us in just 5 days. ABC News correspondent Jack Smith tells us what happened next. 9 in the morning, day one, and these people have a deadline to meet. So welcome to the kickoff of the shopping cart project. This is Palo Alto, California, in the heart of Silicon Valley, and these are designers at IDEO, probably the most influential product development firm in the world. IDEO has designed everything from high-tech medical equipment to the 25-foot mechanical whale in the movie Free Willy and the first computer mouse for Apple. Smith ski goggles, Nike sunglasses, NEC computer screens, hundreds of products we take for granted. The point is that we're not actually experts at any given area. You know, we're kind of experts on the process of how you design stuff. So we don't care if you give us a toothbrush, a toothpaste tube, a tractor, a space shuttle, you know, a chair. It's all the same to us. We want to figure out how to innovate by using our process, applying it. Project leader is Peter Skillman, a 35-year-old Stanford engineer. Project leader because he's good with groups, not because of seniority. He's only been at IDEO for 6 years. The rest of the team is eclectic, but that's typical here. Whitney Mortimer, Harvard MBA. Peter Coughlin, linguist. Tom Kelly, Dave's brother, marketing expert. Jane Fulton-Suri, psychologist. Alex Kazaks, 26, a biology major, who's turned down medical school 3 times because he's having too much fun at IDEO. Safety emerges early as an important issue. 22,000 child injuries a year, and so they're hospitalized injuries. I mean, there are many others. And theft. It turns out a lot of carts are stolen. As the team works, it becomes clear there are no titles here, no permanent assignments. The other side says, gives us a lot of help, says, be safe. The team splits into groups to find out firsthand what the people who use, make, and repair shopping carts really think. Okay, go. The problem with the plastic cart is the wind catches it. Yeah. And these things have been clocked at 35 across the parking lot. Man, that's actually a pretty good point. The trick is to find these real experts, and so that you can learn much more quickly than you could by just kind of doing it the normal way and trying to learn about it yourself. From everything I read, these things aren't that safe either, you know? So probably the seat itself is going to have to be redesigned. One of the interesting things for me is looking at how people really don't like to let go of the cart, except for the professional shopper, whose strategy is to leave the cart at various places. It's 3:30 in the afternoon, and the group is back at IDEO. There is no let-up. Each team is going to demonstrate and communicate and share everything that they've learned today. A shopping cart has been clocked at 35 miles an hour traveling through a parking lot in the wind. We were in the store, 2 hours, and it was truly frightening just to see the kind of stuff going on. You got to designate some people to make damn sure that the store owner's point of view is represented. After 9 straight hours, the team is tired. They call it a day. So, everybody cool? Well, that's great. Thanks a lot. We had a great time today. IDEO's mantra for innovation is written everywhere. One conversation at a time. Stay focused. Encourage wild ideas. Defer judgment. Build on the ideas of others. That's the hardest thing for people to do, is to restrain themselves from criticizing an idea. So if anybody starts to nail an idea, they get the bell, you know. The ideas pour out and are posted on the walls. Oh, the blind, the privacy blind. Like when you're buying 6 cases of condoms, no one sees. So if it doesn't nest, we don't have a solution. Organized chaos. It's not organized. What it is it's focused chaos. Vote with your post-it, not with an idea that's cool, but with an idea that's cool and buildable. If it's too far out there and it can't be built in a day, then I don't think we should vote on it. Enlightened trial and error succeeds over the planning of lone genius. Enlightened trial and error succeeds over the planning of the lone genius. If anything sums up IDEO's approach, that is it. Worried that the team is drifting, what can only be called a group of self-appointed adults under Dave Kelly holds an informal side session. 4 or 5 teams. 4 or 5 teams, and we give each team a need area. It becomes very autocratic for a very short period of time in defining what things people are going to work on. If you don't work under time constraints, you could never get anything done, because
it's a messy process and go on forever. Back at the shop, it is 6 o'clock, and the 4 mock-ups are ready for showing. Baskets also can be, if you think you will have more volume, baskets can be put in. A modular shopping cart you pile hand baskets onto. Things we've been A told high-tech today, cart things we were that thinking gets you is- through the traffic jam at checkout. That you could mount a scanner on the shopping cart so that you as the customer, as you pull it off the shelf, could scan each item. One that's built around child safety, and another that lets shoppers talk to the supermarket staff remotely. Yeah, where can I find a yogurt? But the adults, again, decide more work needs to be done before the mock-ups can be combined into one last prototype. Why don't we have all the carts come up here for a second? I think you take a piece of each one of these ideas and kind of back it off a little bit and then put it in the design. The design is still not there, but there's another motto at IDEO: fail often in order to succeed sooner. And some of the team will be up half the night trying to put together a design that finally does work. Good. There it is! So we took the best elements out of each prototype. The cart, which is designed to cost about the same as today's carts, is different in every other way. What do you think? Well, I'm very proud of the team. I think it's great. Does this work for you? Works for me great. It's also beautiful. The cart's wheels turn 90 degrees so it can move sideways. No more lifting up the rear in a tight spot. And you shop in a totally different way. The bags are hung on hooks on the cart's frame. Remember, there is no basket here. At first, I was a little shocked, but I think you have some fantastic ideas here. It needs a little refining, but I think that it's great. I mean, we would want them. She also gave us some really good comments about how we can make this thing better. A lot of hours. Also, an open mind, a boss who demands fresh ideas be quirky and clash with his, a belief that chaos can be constructive, and teamwork. A great deal of teamwork. And these are the recipe for how innovation takes place. This is Jack Smith for Nightline in Palo Alto, California. Ok, volvemos a la realidad. Bien, quería compartir este video porque tiene... ¿Cuál es la cara de la innovación? O mejor dicho, ¿cuántos rostros tiene la innovación? Analizaremos al menos 10, propuestos por un creativo. Perdón, de eso vamos a hablar enseguida. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Qué opinión, qué les generó el videíto? ¿Alguien que nos comente? Henry, que no podías hablar la semana pasada. Sigue sin poder hablar. Ok. Yo puedo hablar, es Tilka. Sí, dale, Tilka. Me pareció súper interesante, pero asombroso esas 9 horas de trabajo diario, wow, simplemente en dar ideas, en crear. O sea, no consigues un buen producto si no inviertes el tiempo necesario en poder recabar todas esas buenas ideas y wow, eso es clave, porque 9 horas de eso, sorprendente. Y nunca, yo no sabía que Free Willy era mecánico, me la acabas de matar. Lo lamento. Bien, pero fíjate que a esas 9 horas de generación de ideas le antecede todo el proceso que ustedes acaban de hacer, ¿verdad? Se fueron a hablar con el que repara los carritos, se fueron a hablar con los que usan los carritos, se fueron a hablar con el que ordena los carritos, y de cada uno de esos obtuvieron muchísima información que luego se concentró y generó, digamos, un cúmulo de conocimiento que, digamos, generó, si volvemos a las etapas del design thinking, que generó primero la empatía, el ponerse en el lugar del que lo usa, el ponerse en el lugar del que lo ordena, el ponerse en el lugar del que lo repara, y eso permitió adoptar un punto de vista, que es el punto de vista del usuario, decir, bueno, ok, ¿qué mejoras, qué le podemos innovar al carrito tradicional? Y a partir de ahí surge entonces todo este proceso de disparar ideas y de combinar conocimientos, ideas, y también un tema que vamos a trabajar hoy, el trabajo en equipo, ¿sí? Fíjese lo ecléctico del equipo, biólogos, semiólogos, ingenieros, comunicadores,
¿sí? Todos desde distintas perspectivas, ninguno especialista en desarrollo de carritos de supermercado, obviamente, pero como decía el líder, ellos no son expertos en ningún campo especial, son expertos en innovar, son expertos en crear cosas. Deme un cepillo de dientes y una pasta de dientes y nosotros innovamos. Y yo creo que esa dimensión del ser innovador es independiente del ámbito donde tú te desempeñas. O sea, puede ser Ministerio de Cultura, puede ser la venta de salchichas en la calle, no importa, pero digamos, la actitud del innovador o la innovadora lo que prevalece en todo. Y también, bueno, las técnicas, ¿no? Los mecanismos para conducir esa creatividad y llevarla a la innovación. Veía varias manitos ahí levantadas, no sé si alguien quiere compartir, comentar. Katy, ¿tú querías hablar? Pedro, ¿no? Ok. Bueno, realmente la parte de innovación y los adultos, ¿no? De los grupos, eso también pues me llamó mucho la atención. Yo estoy acostumbrada, sobre todo del lado de la arquitectura, a la parte creativa, pues de tirar las ideas y demás. Me pareció también muy bien y comparto una anécdota del taller vertical. En uno de esos talleres de diseño, que el otro día yo comentaba que en tercer año la gente puede ir de salón en salón criticando todo lo que ven. Entonces se meten en los salones durante las críticas de diseño a decir lo primero que les viene a la mente, y claro, la gente queda medio mortificada, pero eso también es un ejercicio de aprender a manejar las críticas y defender los fundamentos del diseño. Entonces el profesor que nosotros teníamos nos dijo: váyanse por los salones y miren todo lo que hacen los demás compañeros. Y donde ustedes vean que todos los diseños se parecen, eso es porque el profesor está imponiendo su criterio. Y entonces no está permitiendo que se desarrolle realmente ideas innovadoras para las soluciones del programa de diseño. Así que nosotros nos fuimos a ese. Y fue muy interesante porque sí, o sea, donde hay una persona que domina el grupo e impone sus ideas, a la vez lo que hace es coartar que se pueda desarrollar precisamente el proceso creativo, la innovación. La gente empieza a dar sus ideas o a participar, pero en un ambiente más, no tanto de no poner en evidencia lo que puede o no funcionar, sino sencillamente permitir que todas las ideas vayan fluyendo, claro, dentro de un tiempo determinado, y luego en el proceso de prueba y error poder detectar cuáles son las mejores ideas hasta llegar a un producto que realmente resuelva no solamente todos los problemas, sino que además sea divertido de usar, sea bonito, y también pues al cliente le resuelva sus problemas, porque a veces también uno se queda de que vaya, a mí me gusta esto, pero no necesariamente es lo que la persona necesita. Exacto. Así que eso me gustó mucho. Esa es un tema clave en todo esto. Listo. Gracias, Katy. Pedro, ¿tú querías comentar algo? Sí, realmente dos cosas importantes que vi ahí, ¿no? Una cosa, como tú mencionabas, lo que es importante, el concepto de trabajo en equipo. Pero para mí lo más importante en parte fue lo que también comentó Katy, que es el hecho de que ahí no se permiten críticas. Porque tú tengas una crítica, tú respetas lo que la persona que hace la cosa más loca del mundo lo diga, y tú tratas esa cabeza loca, tratar de estar en la postura de él para entender realmente lo que está pasando. Yo tengo aquí en Panamá un ejemplo que todos conocimos hace muchísimos años. Si ustedes recuerdan al proyecto de 1990 y algo, parece, cuando hubo un problema con las vacas locas. ¿Recuerdan el problema de las vacas locas que los ganados tenían infectados? Y la Casa de la Carne estaba en pleno apogeo, creciendo, y casualmente, lamentablemente, por una situación muy particular, ellos compraron unas vacunas en Uruguay que venían infectados. Y evidentemente les tumbó todo el negocio y prácticamente desaparecen, pero ahí surgió la parte creativa de innovación. Yo me acuerdo, y ustedes todos tengo el delito, en primer lugar fue en la vía Tumba Muertos, por ahí se está ahora el edificio de Edison, que apareció un carrito de la calle donde venían hamburguesas especiales con un pan grande y lo vendían con una soda. Y estaban ubicados justamente en paradas de buses, que estaba lleno de gente a las 5 de la tarde, mediodía. Las rancheras. Entonces, y eso fue, fíjate que yo me acuerdo que yo vi una vez
lo vi pasé y después seguí y de ahí después vi que la gente como poco a poco, y después tuve las pilas de gente haciendo para cortar la ranchera con la soga, ya sea para almorzar o bien para su casa cuando se iban en el bus para llegar a la casa. Y así fue surgiendo por todos lados, realmente prácticamente de la quiebra. Como decía Alexander del caos, realmente ellos innovaron y pudieron reversar la pérdida y volver otra vez al mercado de forma distinta. Pero por lo menos una cosa que para esa época realmente era totalmente fuera de lugar, surgió. Ese día quería comentarle a ustedes que nos acordemos todo de Panamá 5 años atrás y fue visualmente cómo esa gente quebrado realmente y realmente quebrado salieron y están todavía en el mercado. Gracias. Listo. Sí, adelante, Henry. Tienes que activar el micrófono. Está el micrófono desactivado. Ahora sí. Buenas tardes a todos. Hola, hola. Siguiendo en la línea de Baeza, precisamente esa situación se dio con otra crisis que habíamos vivido en el país. Y previo a eso, también aquí llegaron los cubanos a innovar con el supermercado en el semáforo. Ellos fueron los primeros que realizaron esa actividad que ningún panameño se atrevía a hacer, tal vez por pena. Es una realidad. Y como esas actividades han habido muchas, ¿no? Es un tema solamente de pensar en la posibilidad de si hay una tragedia, o vender pañuelos o ponernos a llorar, ¿no? Esa es la condición. En estos momentos lo estamos viendo cuando poco a poco los comercios están aperturando. Precisamente ayer yo estuve en uno de ellos en Duit Center, en donde se están tomando una serie de medidas y condiciones a las cuales no estamos acostumbrados y que probablemente nos incomoden, pero es parte de la innovación y es lo que el usuario necesita en este momento. Así como en aquel momento las rancheras funcionaron, porque fue exitosísimo. Durante mucho tiempo todos comimos ahí por $1, creo, Baeza, ¿no? Era por $1. Luego pasaron a vender el pollo o las papas por $1.50. Sí, correcto. Sí, fue tremendo y ni hablar del supermercado en el semáforo donde todos hemos adquirido productos. Bien, a mí lo que me está gustando mucho de esta conversación es cuando uno entra en modo innovación, en modo creativo, uno empieza a ver innovación y creatividad por todas partes, ¿sí? Y de pronto a lo mejor el carrito que mencionan, mi percepción es que ahora lo están revisando y lo están viendo como un modelo de innovación, que en ese momento tal vez decía, bueno, qué bien esta gente que está vendiendo ahora salchichas, pero ahora se convierte en un modelo de innovación. Y eso es lo que tenemos que desarrollar, esa mirada, porque al momento que uno empieza a desarrollar la creatividad, empieza a haber oportunidades de innovación en todas partes. Sí. Sí. Buenas tardes. Hola Zuleika. Hola, escuchándote antes del video, lo que estabas hablando también del trabajo en equipo, es importante cuando tenemos proyectos o que estamos haciendo cambios en la organización, llámese cambio organizacional o cultura organizacional, si lleváramos esto a una organización, en este caso el Ministerio de Cultura, cuando se ha realizado en muchas empresas, las personas quedan también como quedamos nosotros, pero a la inversa, deslumbrados o asombrados de lo que pueden conseguir en focus group o en lluvia de ideas, pero involucrando a todos los colaboradores de la empresa. Un ejemplo que se me ha quedado de toda la vida, el de la pasta Colgate. Yo creo que todos recordamos cuando, ya me está olvidando también, que la pasta Colgate era de metal, como de metal, ¿no? El tubo era de metal y era la rosca. Pero ahora todo el mundo tiene la tapa de plástico que se abre y tiene el cierre fácil, ¿no? Eso aparentemente, según los estudios que se hicieron, en ese momento recuerdo estaba en la universidad y dijeron que eso lo hizo un trabajador manual de la empresa Colgate y eso transformó todo y pues millones y todo lo demás y lo que tenemos como resultado ahora. Tanto que no ha variado, no ha encontrado algo diferente. Pero es importante cuando se hacen estos
cambios de cultura o algún proyecto, involucrar a todos los colaboradores y si no se puede, por lo menos 1 o 2 personas por departamento y armar equipos o subsistemas de manera tal que si no van todos los del departamento de mantenimiento, que participe uno, pero que tenga la información de todos los otros compañeros. Posiblemente no por la cantidad del Zoom que se sature o por un salón, si fuera un salón que no puedan ir los 1100, pero que todos tengan la información y de verdad nos asombraríamos de las ideas que pueden ocurrir. Exacto. Don Herrera, ¿te quería comentar algo? Ahora te doy, Alexandra. Sí, y lo que pude observar es, bueno, primero lo de la exigencia del tiempo perentorio con que tuvieron que hacerlo. Eso requiere, en primer lugar, tener a la gente mayor dispuesta y capaz para que haga el trabajo. Pero me parece que es fundamental quién dirige. Eso es vital. Si no hay alguien que dirija, que tenga un verdadero liderazgo, que además que goce del respeto de quienes está dirigiendo, exigir de esa manera y luego ubicar a cada quien en el trabajo para que haga específicamente lo que mejor sabe hacer. Creo que todo eso es parte del liderazgo y me parece que en este tipo de acciones es de mucho valor poder contar con ellos. Puede ser todo un equipo. Incluso en el deporte se ve mucho. Tú puedes tener equipos que individualmente parece que cada uno de ellos es genio en el deporte del que se trate y que es muy capaz de hacer cuantas cosas, pero quien lo dirige también juega un rol de suma importancia para poder ubicar a cada quien y lograr la empatía y lograr la disciplina y lograr todo ese tipo de cosas que son necesarias. Exacto. Alexandra. Sí, no, yo quería decir, estoy de acuerdo con lo que estaban diciendo tanto Zuleika como Ismael en cuanto al liderazgo y en cuanto a la participación. Yo quería agregar que muchas veces las construcciones de ideas, uno tiene que relajarse con el hecho de que vienen a veces con debate. En Panamá a veces la gente se pone nerviosa cuando la gente no está de acuerdo acerca de una visión. Yo creo que tenemos que desarrollar más esa capacidad de escuchar entre nosotros y superando también las barreras jerárquicas, porque el tema muchas veces en Panamá es que las pirámides de mando son muy estrictas y con relación a lo que decía Zuleika, a veces hay gente que tiene buenas ideas, pero como no está allá arriba no se atreve a decirlas porque tienen miedo que lo juzguen o que eso pueda tener algún tipo de represalia. Entonces, yo sí, lo digo por mis 15 años en el Estado y lo que yo he visto, que a veces la gente le da miedo llevar la contraria, le da miedo poner una idea que sea distinta, digamos, a las del consenso. Y yo pienso que las buenas ideas salen del contraste de muchas ideas, o sea, se van yuxtaponiendo todas hasta que sale algo brillante, pues. Perfecto. Gabriel, ¿tú querías comentar algo? No veo a la... Parece que Gabriel quería decir algo. No. Bien. Perfecto, creo que estamos muy en sintonía. Les cuento, para los que no conocen, si tú vas a un supermercado hoy en Holanda, por ejemplo, tú entras, marcas con tu tarjeta de débito, sacas un aparatito, un escáner de mano, y te haces todo tu recorrido, vas escaneando tu propia comida, lo que compres, llegas, pones el aparatito en otro receptor, automáticamente te calcula todo lo que compraste y con la misma tarjeta de débito ya te descuenta ahí, o de crédito te descuenta lo que compraste, lo metes en las bolsas y muestras el recibo de pago y te vas. Así tal cual como apareció ahí es muy gracioso comprar así. Dejaron a todo el mundo sin trabajo. En Suiza también tiene ese sistema. Ajá. Ok. Bueno, voy a continuar. Voy a compartir ahora la pantalla, porque los dos temas que tengo justamente preparados para hoy tienen que ver con los temas que estamos hablando, ¿sí?
Están viendo la diapositiva y me ven a mí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se ve? Ok. Entonces, para hoy tenía planeado trabajar el tema de las encuestas, revisar un poco el tema de la innovación propiamente dicha, el tema de equipos de alto rendimiento y algunas tareas para la semana. Vuelvo a repasar un poquito los principios de Design Thinking para que vean el proceso que ustedes mismos están haciendo. Lamentablemente en este curso no vamos a llegar a implementar todas las fases, pero les queda a ustedes la inquietud para poder seguir, ¿sí? Comprender, observar, sintetizar, generar ideas, prototipar, que es lo que hacen con el carrito que finalmente surge, aprender de ese prototipo y recién ahí implementar, ¿sí? Lo que llamamos la etapa de iteración. Entonces, recordemos también esto, lo que estamos viendo es, lo que acaban de hacer es justamente incluir la experiencia del usuario, generar la empatía, definir puntos de vista, definir para poder pasar con toda esta información a generar ideas. Algunos grupos ya avanzaron. En el último encuentro había grupos que ya decían, bueno, vamos a hacer esto otro, ya estaban avanzando. Lo ideal sería generar un prototipo, volverlo a exponer y recién ahí poder evaluar y ponerlo en marcha, ¿sí? En este gráfico lo que vemos justamente es esos ciclos, que vean que no son ciclos lineales, sino que justamente son ciclos orgánicos en donde vamos, venimos, investigamos, experimentamos antes de ponernos a la construcción final. Y aún así mismo vamos generando nuevas ideas sobre lo que va a decir. Es un estado permanente de aprendizaje y de incorporar permanentemente la experiencia del usuario en todo lo que vamos haciendo. Paso esto por delante porque quiero ir a esta pregunta. ¿Dónde está la innovación en las organizaciones? ¿Sí? Está en el liderazgo, está en las personas, está en las computadoras. ¿Dónde está? Y por un tema de tiempo no quiero detenerme mucho porque este es un debate muy interesante para hacer, pero hay distintos modelos que buscan entender dónde está, y este es un modelo que desarrolla un señor Toblin, que es el modelo Toblin justamente, que es 10 Types of Innovation, 10 tipos de innovación, en donde él, a partir de una definición de lo que es y donde se plantea que no hay una definición universal de innovación en realidad. O sea, cada organización debería definir su propio concepto de innovación y cómo piensa aplicarlo en su contexto, porque de nuevo, no es lo mismo el Ministerio de Cultura que una fábrica de lácteos. O sea, el concepto de innovación varía, si bien el principio va a ser el mismo, pero la manera de implementarlo, la manera en que nos vamos a vincular con la innovación, cambia de organización a organización. Entonces es importante que también todo este equipo vaya como consolidando una misma idea respecto de cómo se crea, cómo se distribuye, cómo se captura el valor que genera la innovación. Entonces, de acuerdo a este modelo, que ahora lo vamos a refinar, porque este, digamos, es un modelo más para el sector privado, lo vamos a refinar enseguida al sector público, pero nos da una idea de que la innovación en realidad está en todas partes. Puede estar en los mismos destinatarios, en los mismos ciudadanos, en cómo entendemos y nos vinculamos con, en este caso, los ciudadanos, en la propuesta de valor, que es lo que el ministerio entrega, ¿sí? Cómo piensa resolver problemas y cómo se va también, en relación al punto anterior, cómo se vincula, ¿sí? Pero ahora el foco está en puesto en cuál es nuestra propuesta de valor y nos vemos por ahí. ¿Cuáles son los canales, ¿no? O sea, fíjense que Cultura en Casa es una innovación en los canales de entrega de lo que ofrece el ministerio. O sea, ya la entrega no pasó por los aforos tradicionales. Ahora la entrega se hizo a través de un canal completamente nuevo, que fue Internet, combinado con CERTV, etc. Entonces, el ministerio ya aplicó una innovación en uno de los ámbitos más relevantes, que son los canales de comunicación y de entrega, ¿sí? En el relacionamiento con los usuarios, con los clientes, también podemos observar que ahí hay muchas oportunidades de innovación que tiene que ver justamente con esto que está ocurriendo ahora. Bueno, cómo se va a generar ingresos y cuáles son, también después veremos las alianzas, cuáles son los recursos clave que podemos usar y cómo podemos innovar en los recursos. Eso aplica mucho a la industria, por ejemplo, qué materia prima podemos
reemplazar y utilizar nuevas materias primas para generar innovación, cuáles son las actividades principales y cómo las vamos a innovar, cuáles son las alianzas que podemos generar con otros actores fuera de mi ámbito, y ahí hay una importante posibilidad de innovación obviamente en la cuestión de costos, como la misma estructura de costos uno puede ir innovando a medida que modifica los recursos clave, a medida que modifica los canales, etc. Y el mismo concepto de innovación, cómo yo puedo innovar en mi propio concepto de innovación. Este es un modelo que se aplica muchísimo, que complementa mucho el tema del design thinking, porque uno se da cuenta que la innovación no está solo en la tecnología, la innovación no está solamente en los espacios, la innovación está en todas partes, y que a medida que voy abriendo mi mente a identificar oportunidades de innovación, me doy cuenta que en realidad puedo innovar en todo lo que hace a mi organización. Ahora bien, llevado al ámbito del sector público, hay ciertas caracterizaciones interesantes que me parece importante, y también los niveles de innovación, ¿sí? Porque hay niveles de innovación. Básicamente hay tres niveles: un nivel que es el que estamos viendo en pantalla, que es el incremental, que es el que va añadiendo pequeñas innovaciones, que no es la mejora continua, ¿sí? La mejora continua es hacer lo que hacemos pero mejor. La innovación es introducir procesos, introducir canales, introducir recursos que no estaban ahí antes para mejorar los procesos, para hacer nuevos procesos. Entonces, por ejemplo, innovar en los servicios implica la introducción de un nuevo servicio, ¿sí? que no estaba ahí antes, y que va a ir modificando gradualmente el comportamiento. Por eso lo llamamos una innovación incremental. Pero también puede ser la innovación en la prestación del servicio, ¿sí? Antes hacíamos todo haciendo colas en la ventanilla para dar un servicio, ahora lo hacemos a través de Internet. ¿Sí? El servicio no cambia, pero cambia la prestación, la forma, y ahí hubo una innovación, ¿sí? Entonces, una innovación es la innovación incremental, pequeños pasos. Otra innovación es la innovación radical, introducir una nueva forma completamente diferente en la manera que estamos haciendo, y va a cambiar entonces las relaciones, va a cambiar los procesos, se va a hacer más eficiente, etc. ¿Qué más? Una innovación que tiene que ver con la innovación, lo que llamamos transformacional, o la innovación disruptiva, ¿sí? Hacer los procesos completamente diferentes, rediseñar los procesos, por ejemplo, a nivel administrativo, a nivel de organización, y modificar radicalmente la manera en que trabaja el ministerio, por ejemplo, ¿sí? Trayendo, no sé, una nueva metodología, una nueva tecnología. Cuando Apple introduce el iPad, por ejemplo, eso es una innovación disruptiva, o sea, algo que no existía y que va a modificar completamente la manera en que las personas se van a vincular con la computación, con Internet, por ejemplo, ¿sí? Antes, ¿se entiende? Entonces, hay como categorías y niveles de innovación, lo que hacen las empresas de innovación, porque a medida que, digamos, avanzamos en estos niveles, suben también los riesgos, obviamente, porque si vamos a una innovación totalmente disruptiva, que no sabemos, que es completamente nueva, los niveles de riesgo también se incrementan. Entonces, lo que hacen las empresas dedicadas a la innovación es armar portafolios. Dice, bueno, vamos a dedicar un 80% a la innovación incremental, que es más segura, un 12% a la innovación radical, introducimos algunas cosas nuevas, y un 8% de innovación disruptiva, algo completamente nuevo. Y de esa manera vamos construyendo una cultura organizacional orientada a la innovación. Entonces, estamos en la innovación administrativa, estamos en la innovación conceptual, ¿sí? Lo que está ocurriendo ahora en el ministerio. El ministerio está innovando en su propio concepto, en su visión, en su enfoque, en cómo va a ser los productos, cómo va a ser la entrega de servicios, cómo van a ser los procesos. Y eso es una innovación disruptiva, transformacional, ¿sí? Un poco para también tomar conciencia de lo que ustedes mismos están haciendo, que esto se categoriza dentro de lo que es el universo de la innovación en estas tres grandes categorías,
Y si bien se continúan haciendo procesos como se venían haciendo y se van a hacer innovaciones incrementales a través de J, que va a introducir nuevas tecnologías, pero analizar y revisar la funcionalidad del ministerio es una innovación conceptual, ¿sí? Que va de la mano también de la innovación en la política, que es otra de las categorías que se aplica en el campo del sector público, que tiene que ver con el cambio en el pensamiento, con el cambio en la intencionalidad, con el cambio en el comportamiento, ¿sí? Que tiene que ver con las políticas, y que de nuevo es una innovación disruptiva, es una innovación que transforma la manera en que el ministerio se va a vincular con el entorno. Y que lleva también, obviamente, a lo sistémico, ¿sí? a mejorar procesos, a las relaciones con otras organizaciones también, qué tipo de alianzas se van a hacer y por qué y para qué, ¿sí? Cuáles son los nuevos acuerdos de gobernanza, cómo vamos a sentarnos, cómo se va a sentar el señor ministro frente al MEF a negociar. Va a negociar desde otro lugar de lo que seguramente hacía el INAC antes, creando también nuevos conceptos, digamos, narrativos, nuevos lenguajes, nuevas maneras de vincularse. De hecho, Cultura en Casa es un nuevo lenguaje, es una nueva narrativa que propone el Ministerio. Y tal como demostró el grupo de Baeza, eso fue muy bien recibido por las personas que investigaron, generando además una avalancha de nuevas ideas que el grupo me compartió y que realmente es impresionante cómo al involucrar al usuario en estos diseños, cómo genera tantas ideas útiles, ¿no? Entonces, esto un poco para definir los ámbitos o los niveles de innovación, para saber que, bueno, yo puedo pensar en una innovación, digamos, pequeñita, incremental, ¿sí? Decir, bueno, venimos haciendo de esta manera, bueno, si introducimos este cambio en el proceso, innovamos en el proceso, también puedo ir a algo más radical, a introducir toda una nueva tecnología, o puedo ir a lo disruptivo, como es lo que está ocurriendo en el Ministerio, que es dotar del Ministerio de una concepción completamente innovadora, incluso, como veíamos en otros momentos, en relación a la gestión pública en otros ministerios. ¿Sí? Querer ser un modelo de innovación organizacional. Entonces, esta es una matriz que desarrollé para formularnos las preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas importantes ahora? ¿Qué es lo que quiero transformar? ¿Sí? Porque en la medida que pueda definir cuál de los elementos de la realidad que yo quiero innovar y lo puedo acotar, voy a poder determinar el grado, ¿sí? Puedo hacer una innovación incremental o una innovación radical, ¿sí? Y a partir de ahí preguntarme, bueno, ¿con quién lo voy a hacer? ¿Para quién voy a hacer esa innovación? ¿Cómo se va a beneficiar el usuario? Que puede ser un cliente interno, o sea, recursos humanos, en realidad no tiene nada que ver con lo que está pasando afuera directamente. Entonces la innovación de recursos humanos afecta al ámbito interno de la organización. ¿De qué tipo de innovación estamos hablando? ¿Radical, incremental? ¿Y por qué es importante? ¿Sí? Poder responder a esta pregunta, ¿por qué la idea que estamos pensando? Y es ahí donde cobra relevancia el ejercicio que acabamos de hacer. ¿Por qué es importante y para quién es importante? Y lo que yo estoy percibiendo es lo que percibe el destinatario de mi innovación. Y entonces, una vez que respondimos esto, vamos a la parte práctica. ¿Qué recursos voy a necesitar? ¿Cómo hago para que esto sea económicamente sustentable? ¿Cómo lo defiendo? ¿De dónde va a salir el recurso? Lo que hablábamos la última vez, ¿cómo voy a comunicar esa innovación, ese proceso? Tanto internamente a mi equipo como hacia afuera. ¿En qué espacio lo voy a hacer? Cultura en Casa es obviamente un espacio virtual. Sin embargo, requiere de todo un desarrollo físico para poder llevarse a cabo. ¿Qué herramientas, qué tecnologías, qué conocimientos nuevos voy a utilizar? Y como decía Katy, ¿cómo voy a asegurar el liderazgo de todo esto? ¿Sí? Y lo que decía el señor Herrera también, la importancia del liderazgo, que enseguida lo vamos a ver cuando abordemos el tema de equipos de alto rendimiento. ¿Sí? Entonces, como se dan cuenta, esto es toda una construcción conceptual que debemos ir madurando, debemos ir incorporando a nuestra caja de herramientas que tiene que ver con esto. Bien, quiero hacer un ejercicio ahora, un ejercicio similar al del cinto,
Pero ahora lo vamos a ver con paper clips. Les pido que tomen un papelito y un lápiz para poder hacer un ejercicio similar y ver si hay diferencias, ¿no? Recuerden que lo que queremos ver por lo menos, o sea, la mayor cantidad de usos posibles para un paperclip, ¿sí? 50 sería maravilloso. Recordemos que cuando hicimos el ejercicio del cinto había un promedio, yo creo que entre 6, 8 usos del cinto, algunas personas llegaron a 11, 12, muchos habían de 4 o 5. Y de nuevo la consigna, y les voy a dar un poco más de tiempo, vamos a hacerlo en 2 minutos estrictos, pero la consigna es que se imaginen la mayor cantidad de usos posibles para un paperclip, no importa si tiene sentido, no importa si es útil, no importa lo que se les venga a la meta, y muchas ideas, la mayor cantidad de ideas posibles. ¿Se animan? Entonces, empieza a correr el tiempo, tienen todos papel, lápiz para escribir, empieza a correr el tiempo ya. 2 minutitos. Pasó el primer minuto. Muchas ideas queremos, muchas. $30 segundos. $15 segundos y vamos terminando. $5 segundos y tiempo. Bien. A ver. Vayamos. Priscila, ¿cuántas ideas te 8. 8. Cuéntanos algunas. A ver, ¿qué se te ocurrió? Arreglar ropa, armar papel, cerrar bolsas de basura, destapar baños, abrir agujeros, armar juguetes, arreglar plantas y jugar con las manos como terapia. Buenísimo. Don Ricardo. Bueno, en esta ocasión subimos a 14. Ajá, qué bien. Si me permiten, van por ahí en apilar papeles, sacacorcho, como llave, como aretes, como collar, como leontina, como identificador, como juguete, como sostenedor de cuadro, como divisor, como señalador de lectura, como bolsa, para amarrar bolsa de basura, también me tocó esta. Okay. Sí. Gracias. 14. ¿Y la otra vez cuántos habías tenido? 6. 6, ok. 6. Gilka. Hola, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tuve 10. Ok. Y cuéntanos algo. A ver, para amarrar cables, para apilar papeles como dijeron antes, para amarrar cordones, sujetar collares, para hacer extensión y hacer collares más largos, para hacer collage, para abrir puertas, ¿qué dice aquí?
Cuando uno los agarra en la mano para el estrés, apretar para estrés, y también puse como cualquier tipo de bisutería. Ok, gracias. Zuleika. No escuché nada porque estaba atendiendo una llamada de un colaborador. Bueno, entonces disfruta de la creatividad de tus colegas. José, Jota. ¿Y de qué era? No, ¿y qué era? Usos, la mayor cantidad de usos posibles para un paperclip. Jota, micrófono, Jota, no te escuchamos. ¿Ahora sí? Sí. Eso. A diferencia de mis compañeros, yo solo conseguí 6, pero bueno, tenía uno como llavero, para organizar cables, que eso lo he hecho bastante. Aparte de eso, mantener juntos papeles y archivos, aparte de eso, para extraer la tarjeta SIM de los celulares. Bueno, esta otra que me ha pasado por bordo, que es para mantener el zipper agarrado del pantalón. Pues y también como para extraer tornillos. Okay. Como herramienta para extraer tornillos. Yesenia, ¿estás por ahí? Gracias, Jota. Yesenia, ¿estás por ahí? Sí estoy, Gerardo. Ok. Bueno, la verdad es que entré un poquito tarde buscando el papel y la pluma. Sí, bueno, tuve 11 que logré escribir. Y básicamente hay algunas que he escuchado. Yo lo he usado también como llavero y en Navidad, por supuesto, para las bolas del árbol de Navidad. Okay. Y para abrir hueco en los papeles, como candado también, lo he podido usar en collares, aretes, además de sujetar el papel, ¿no? Pero igual coincido con algunos otros compañeros que lo mencionaron anteriormente. Ok, gracias. Maru, ¿estás ahí? Estoy. Ok. ¿Pudiste hacer el ejercicio? Sí, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coincidí con muchas de las que ya han dicho. La de los arbolitos, creo que es la primera que me vino a la cabeza, igual que la caca de Yesenia, porque yo sí lo hago para todas las Navidades, así cuelgo los adornos de Navidad. Un puros paperclips. Adicional a los que han puesto, porque puse llavero, separador de libros, con aretes para subir zippers, también Jota, no eres el único. Para guindar cosas que no pesen, mis hijos les encanta guindar así como fotos de ellos y usan siempre paperclips para hacerlo. Para collar. También, bueno, hay una que me han dicho, yo lo he usado para bobby pin para el cabello. ¿Saben lo que es un bobby pin? Como esos ganchitos negros. Ajá, sí. Los ganchitos negros como que lo adapto y me agarro el cabello a veces con eso y me escondo un par de mechas en las colitas. Así que sí, eso sí. Listo, gracias. Bien, ¿quién más? Sí, Henry. Micrófono. Sí, ok. Definitivamente muchas ya repetidas por los amigos y compañeros, pero 3 que no se han mencionado es la de colgante para carnets. En una ocasión vi que era el hilo conductor, el clip para una lámpara portátil conectada también con una batería, que me llamó mucho la atención, y yo lo he hecho para encuadernar apuntes. ¿Y cuántas tuviste? ¿Cuántas ideas? Tuve 10 10. y algunas ya repetidas. Ok. ¿Qué más? Así, dale, Elis. Yo puedo agregar algunas que no se han dicho. Dele, don Valdivieso. Ok, para soltar papeles, para ordenar billetes de diferentes denominaciones, para sostener las cintas métricas y esos rollitos de tela de seda que generalmente se usan para colocarlos y arreglarlos, como pisacorbata cuando no hay pisacorbata, para sostener extensiones eléctricas, para dividir temas cuando tengo un libro que quiero como separador o como para dividir los temas en un libro, y entre otras cosas sí, colgar joyería, que ya lo dijeron. ¿Y Gracias. ¿Cuántas ideas tuvo don Valdivieso?
Bueno, entre las que yo puse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Elis, gracias Valdivieso. Dale, Elis. Aquí, a mí no me dio tiempo para escribir más porque estaba mi letra de doctor. Puse 15. Primero, llavero, limpiadientes, para limpiar los dientes, yo lo usaba para limpiar los dientes. Para para uso de limpieza de cepillo de dientes o los cepillos de peinazos, uno tiene que limpiar el sucio detalle y después lo lava con jabón. Sacar tornillos, amarrar el carnet casualmente, raspar tarjetas las tarjetas de celular, aunque yo no lo uso. Yo he visto gente que yo lo tengo postpago, yo le digo a la gente que tarjeta de celular y se me ocurre que puede hacer abrir candados, eso no, pero se me ocurre que puede hacer meter cordones, eso sí lo he hecho, para meter los cordones que a veces no entran en los vales, para cerrar el zipper, eso lo dijo J, el zipper hace como que se baja solito, uno lo amarra para abrir puertas. Hay puertas que tienen estas cerraduras, son entre casas, que son un lío, para abrir puertas, para amarrar cables, para resetear el reloj o las cosas electrónicas. Y la última puse dije, herramientas de maldad para apoyar a mi hijo, para jugar con el papillar. Ya vieron la del iPhone, para hundir el huequito de la... Para resetearlos, sacar las microchips. Si bien parece... Sí, ¿qué más? Gerardo, no, tal vez no lo han mencionado, pero para sujetar la cinta adhesiva cuando se les pierde la que sostiene es totalmente funcional. Yo esta vez también incrementé las ideas, entonces, y ya la mayoría la han dicho. Buenísimo. A ver, esto que parece un juego son ejercicios de entrenamiento de la creatividad, ¿sí? Y les recomiendo que investiguen en internet, porque el músculo de la creatividad se entrena de esta manera, ¿sí? Generando ideas, jugando con las palabras, jugando con las letras. A ver, yo veo una palabra, ¿cuántas palabras puedo crear a partir de la misma letra que tiene la palabra, por ejemplo? Entonces, nuestra mente se va acostumbrando de esa manera a poder ver de manera creativa, observar el contexto, cambiarle la forma, cambiarle el color, cambiarle la estructura mentalmente, y eso nos va entrenando en el pensamiento creativo, ¿sí? Entonces, quería avanzar un poquito más en esto antes de entrar en el tema de pensamiento creativo. ¿Qué nos pasa con la creatividad? Vuelvo un poquito a un tema que ya hemos visto respecto a la creatividad. Y en creatividad manejamos el concepto de los asesinos de la creatividad. Parece muy dramático, pero es tal cual. O sea, la creatividad termina siendo asesinada en las organizaciones, sobre todo, cuando ocurren ciertas cosas. Cuando hay miedos, si el miedo es el principal enemigo de la creatividad, el miedo al ridículo, el miedo al fracaso, el miedo a quedar, como mal. Y esa percepción de que lo que estamos haciendo va a generar una situación incómoda hace que la creatividad se nos meta para adentro y no quiera salir. Cuidado con eso. Y eso tiene mucho que ver con la cultura organizacional. O sea, en la medida que la cultura organizacional estimule estos procesos, uno va a sentir cada vez menos miedo de expresar esas ideas locas que tiene, porque de ese cúmulo de ideas, o sea, recuerdan cómo funciona la creatividad. La creatividad no es lineal, no es que, tengo la idea, voy y la hago. Esa es una fantasía instalada en las películas. O sea, la creatividad surge de procesos muchas veces inesperados y muchas veces de la asociación de ideas, justamente. Entonces tenemos que entrenar, desarrollar esa capacidad nuestra de generar permanentemente nuevas ideas. El exceso de burocracia, eso lo vemos claramente en los estamentos del Estado, en las universidades que son muy burocráticas, o sea, cómo la burocracia asesina realmente la creatividad. El no valorar institucionalmente la innovación, y esto ha sido muy grave y sigue siendo muy grave en el mundo empresarial, porque el empresario muchas veces tiene una tendencia muy fuerte a aferrarse a lo conocido
y le tiene rechazo a lo desconocido, a la innovación. Entonces lo que yo trabajo con empresarios, y entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es el costo de no innovar? ¿Sí? ¿Cuál es el precio que vas a pagar si no vas a innovar? Porque las otras empresas están innovando, ¿sí? Y el mundo va hacia la innovación. Entonces, si tú te quieres aferrar a un modelo que va a quedar obsoleto, ¿cuál va a ser el costo que vas a tener que pagar? ¿Sí? La obsesión por el control, o sea, la creatividad es orgánica, la creatividad necesita poder fluir, necesita poder criticar y, digamos, cuestionar los órdenes, y cuando hay demasiado orden, demasiado control, bueno, ahí la creatividad se encasilla y no puede hacer su trabajo. ¿Sí? Cuando hay jerarquías muy pronunciadas y que todo depende del que está arriba, y el que está arriba es el que decide y el que manda, ¿sí? Entonces ahí la creatividad también resulta asesinada. Y por supuesto la resistencia al cambio, que al no estar nosotros entrenados en la gestión de la incertidumbre, en la gestión del cambio, entonces el cambio nos genera mucho miedo, nos genera resistencia. Y de nuevo, todos estos procesos tienden a poder desarrollar en nosotros la capacidad de gestionar el cambio, gestionar la incertidumbre y entender que eso es parte de la realidad, son datos de la realidad. Entonces, bueno, elementos a tener en cuenta. Y si ustedes encuentran, esto se los voy a mandar porque sé que está chiquito, no sé si lo pueden ver, pero si ustedes escuchan demasiado a menudo en una organización alguna de estas frases, estos son indicadores de que esa organización está teniendo problemas con el cambio, con la innovación. Esto de no me gusta esa idea, no tenemos tiempo, nadie nos apoya, nunca se ha intentado, otra vez eso, esa idea no es práctica, ¿sí? Son todas señales que se han ido detectando en entornos que tienen, digamos, dificultades para gestionar la innovación, gestionar la creatividad. Entonces, ¡Ay, está buenísimo! Sí. Si no está roto, no lo arregles. Esa es una clásica, ¿no? O eso es mucho trabajo, o deja de soñar, ¿sí? Esto es lo que hicimos siempre lo hicimos así porque vamos a cambiar. Son todas frases que matan la creatividad. Atención a esto. Entonces, obviamente, como en todo, hay elementos que facilitan la creatividad y otros que las obstaculizan. No voy a leer todo, se los voy a mandar, obviamente. El tamaño y la complejidad de la organización puede ser una barrera. Entonces, es muy importante cómo vamos a estructurarnos organizacionalmente para que la creatividad pueda fluir. Los legados organizacionales. Sal. Te portas mal. Tenemos un micrófono abierto ahí retando no sé a quién. Se porta mal, Gerardo. Sí, me está diciendo a mí, no sé. No, espero que no sea el marido. La cultura organizacional previa, ¿no? que aparece como una inercia en los cambios, procedimientos muy arraigados que quieren mantener el status quo, no me lo cambien, no toque, sí que amenazan, obstaculizan las culturas de innovación, la resistencia de las mismas personas, de los funcionarios, sobre todo cuando la resistencia está a nivel jerárquico. Es muy complicado en esas circunstancias introducir y generar innovación. El miedo al riesgo, este es un indicador muy importante que se usa en el estudio de la innovación, la aversión al riesgo, ¿no? Esto se puede medir incluso. Entonces, cómo las personas y las organizaciones tienen aversión al riesgo, esto se usa mucho en el mundo de la inversión, por ejemplo. ¿Qué tipo de inversor eres? ¿Sí? ¿Cuál es tu grado de aversión al riesgo? Cuanto más aversión al riesgo, menos, digamos, arriesgada tienen que ser tus inversiones. Entonces, estos son elementos que flotan, que existen en la cultura de la organización, a las cuales tenemos que prestarle atención si queremos desarrollar una cultura de innovación. Entonces, ¿cuáles son las actitudes y las culturas que promueven la innovación? Bueno, la resolución creativa de problemas, ¿sí? Innovar en la manera en que vamos a abordar los problemas y cómo resolverlos, poner el foco en la innovación, ya sea de innovación incremental, ya sea radical, ya sea disruptiva, pero crear, digamos, el ambiente orientado, la cultura orientada, tener
digamos, el impulso político desde el mismo liderazgo organizacional para que se pueda llevar adelante, digamos, el cambio cultural que hace falta y los procesos, ¿sí? Crear las condiciones ambientales, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, analizan cómo trabajan grandes empresas como Google, o no tan grandes, también pequeñas, que están muy orientadas a la innovación, crean condiciones físicas para que la creatividad pueda fluir, crean espacios distendidos, espacios donde la gente se puede relajar, y en ese espacio es donde la creatividad no encuentra bloqueos y puede fluir, ¿sí? Entonces, desarrollar una cultura de análisis crítico, poder ser crítico con nuestros propios procesos, con nuestros propios procedimientos, y poder ir evaluando en qué medida vamos desarrollando. Fíjense que en este segundo ejercicio de uso de un elemento como el clip, ya la cantidad, el volumen de ideas que surgieron ya fue mayor que el primer ejercicio, y si lo volviéramos a hacer con otro, seguramente se va a ir incrementando, porque la mente se va habituando, va diciendo, este es un terreno en el cual nadie me está criticando, nadie me está diciendo que no se puede, usemos el paperclip para sujetar el zipper, por ejemplo. Bueno, ¿por qué no? Y todo el mundo se ríe con eso. Hay algo de permiso, recuerden que yo soy tan creativo como yo creo que puedo ser, ¿sí? Tiene que ver con mi sistema de valores, y el entorno donde estoy operando también tiene su sistema de valores. Entonces, cuán importante es crear una verdadera cultura de innovación. ¿Qué más? El agotamiento en el cambio, ¿sí? Hemos visto en los últimos 40, 50 años permanentes procesos en el estamento público, sobre todo, de innovación, de cambio, de mejora, etcétera, que no siempre lleva a buenos resultados. Pero ¿qué va pasando? La gente que está permanentemente en esos entornos se va agotando, porque de nuevo una transformación, de nuevo un cambio. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo se dosifica todo esto también. No crear las capacidades organizacionales de aprendizaje de la innovación, eso es una limitación. O sea, suponer que porque todos somos creativos, la creatividad va a fluir, no, porque estamos sesgados ya, porque ya tenemos una actitud frente a la creatividad y la innovación que hemos heredado, y porque esto se entrena, porque esto se desarrolla. Entonces hay que capacitarse también como lo estamos haciendo. También del otro lado del mostrador, o sea, cómo la sociedad acepta o rechaza o requiere o no las innovaciones que vamos proponiendo. Es la caja de resonancia, ¿sí? La falta de recursos, pero no solo financieros, sino también el conocimiento es un recurso importante para la innovación, y obstáculos técnicos que pueden estar dificultando la tecnología, por ejemplo. El hecho de no poder contar con una buena infraestructura informática en el edificio, por ejemplo, es una limitante, porque no se pueden implementar los sistemas que permiten el flujo de ideas y el flujo de intercambio de conocimientos. ¿Qué es lo que sí estimula la innovación? Bueno, aprovechar las capacidades individuales, generalmente, y lo vemos en este equipo, es un equipo con un desarrollo intelectual, un desarrollo de experiencias muy elevado, que aplican no solo para el conocimiento específico que están trabajando, sino para beneficio de toda la organización. Si recuerden el video del carrito de supermercado, donde los equipos eran absolutamente eclécticos, había un biólogo, un semiólogo, bueno, todos esos conocimientos bien digamos, encaminados, bien encarrilados en los flujos de creatividad, aportan a la cultura organizacional de innovación. Los objetivos, ¿no? que promueven mejoras, o sea, cómo fijarse objetivos que generen en los equipos deseos de innovar. La tecnología, como vimos recién, y ahora más que nunca la tecnología es un factor fundamental, y también las alianzas que podemos establecer. No todo el conocimiento tiene que estar en la organización, ¿sí? Cómo podemos crear redes institucionales con ONGs, y vincularnos justamente con esas organizaciones y personas que están trabajando en la innovación dentro del mismo sector público o en el sector privado, para nutrirnos, lo que llama la innovación abierta, nutrirnos de conocimiento que no necesariamente tenemos que tener en casa, ¿sí?
Entonces, con esto, un poco como que vamos a cerrar todo el capítulo que tiene que ver con creatividad e innovación. Obviamente yo esto se los voy a mandar como diapositivas para que lo puedan mirar con tranquilidad. Y vamos a ver el último tema que quiero trabajar con ustedes, que es el tema de los equipos de alto rendimiento. Ya en la presentación de los trabajos en equipos quedó muy evidente la importancia, y ustedes por supuesto todos lo sabemos. El tema es que en Latinoamérica no tenemos una cultura de trabajo en equipo, y menos de trabajo en equipo de alto rendimiento, que ahora vamos a ver de qué se trata. O sea que también tenemos que aprender y desarrollar políticas de trabajo en equipo. Y yo creo que en este equipo humano que hay en el ministerio, las condiciones son óptimas para esto. ¿Cuál es la diferencia? Yo supongo que muchos de ustedes ya lo habrán estudiado, lo habrán visto, pero igual quiero volver a destacar algunas cuestiones. ¿Cuál es la diferencia entre un grupo o equipo tradicional y un equipo de alto rendimiento? ¿Sí? El grupo se mueve por intereses comunes, mientras el equipo de alto rendimiento va a trabajar sobre metas muy claras, muy definidas y, digamos, compartidas y consensuadas. ¿Sí? Esto es fundamental, poder tener un horizonte común de qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer. En los grupos el trabajo se distribuye de manera equitativa. Bueno, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. En el equipo de alto rendimiento, en cambio, el trabajo se va a distribuir de acuerdo a las capacidades personales, ¿sí? Entonces aparece mucho el elemento individual de qué es lo que yo como persona, como profesional, como individuo con experiencia puedo aportar, y cómo aprovecha el equipo de alto rendimiento esos saberes y esa experiencia. Sin embargo, las responsabilidades son asumidas por el equipo en conjunto, o sea, a diferencia de cuando se trabaja con grupos o equipos tradicionales, ¿sí? Cada uno es responsable de un área. Bueno, no, en los equipos de alto rendimiento la responsabilidad es compartida. La comunicación suele ser secuencial de uno a otro, a otro, a otro, mientras que en los equipos de alto rendimiento la comunicación es radial, es continuada, es permanente e integrada. Es decir, todos tenemos los canales de comunicación, la información fluye, estamos al tanto de lo que va ocurriendo en el conjunto, a pesar de que yo tengo una especialidad dentro de todo esto, ¿sí? El líder lo es por competencia funcional, porque es el mayor experto en un tema, o por jerarquía, porque tiene esa función. En los equipos de alto rendimiento el liderazgo es funcional al rol y está orientado a la facilitación de procesos, más que a la dirección y al control, ¿sí? Los liderazgos, como bien mencionaba, creo, no sé si Herrera antes, el liderazgo está orientado a la facilitación de los procesos, a través de procesos de coordinación, de comunicación, de resolución de conflictos, de representación del equipo. O sea, el líder es un vocero del equipo también, ¿sí? Es como una unidad que trabaja, digamos, encadenadamente, y la funcionalidad del líder es esa, la de crear las condiciones para que el equipo pueda desempeñarse e intervenir cuando sea necesario, como vimos en el video, que en un momento dado, bueno, se reunió el comité de expertos, no me acuerdo cómo lo llamaba, para acelerar los procesos, ¿sí? Pero es el líder el que está observando en qué momento del evolutivo está el grupo, el equipo, y interviene cuando es necesario. En los equipos tradicionales, en los grupos, se desarrollan parcelas, o sea, esto es mi territorio y no te metas, y eso hace que el equipo se diluya también, ¿sí? En el equipo de alto rendimiento, en cambio, es fundamental, es un valor fundamental el trabajo, la continuidad del equipo, ¿sí? Para poder asegurar los resultados finales. No soy yo, sino que soy yo y mi equipo y mis colegas. Esto es una lección muy, muy fuerte que yo aprendí en Holanda. Fíjense que Holanda es un país que yo digo siempre que está condenado a no existir, porque la mitad es fango y la otra mitad es agua, ¿sí? Y uno dice, pero ¿a quién se le ocurre hacer un país sobre el agua? Ámsterdam está construido sobre pilotes, o sea, es como una plataforma. Y la respuesta que yo encontré después de vivir 20 años en Holanda es que los holandeses no conciben otra manera de trabajar que no es en equipo. De hecho, si tú vas a Holanda,
vas a notar que los lunes a la mañana, por ejemplo, está todo cerrado. Los comercios, las oficinas públicas, está todo cerrado. ¿Por qué? Porque los lunes a la mañana, todas las organizaciones, empresas, etcétera, es el momento en que se concentran los equipos, evalúan lo que pasó la semana pasada y planifican lo que van a hacer la semana que viene, ¿sí? Es un país que ha tenido que siempre lidiar con el agua. Entonces, si no desarrollan esta capacidad de trabajo en equipo, eso no significa que yo tenga que ser amigo del que está en el equipo, que es algo que ocurre mucho en nuestra cultura, ¿no? Estamos en un equipo, seamos amigos. En Holanda no es condición que yo respete la profesionalidad de la persona y que mi profesionalidad sea respetada dentro del equipo, y porque tenemos un objetivo en común, ¿sí? Entonces, fíjese lo valioso, y de hecho Holanda sabemos que es un país líder en innovación, es un país líder en lo económico, en desarrollo social, etc. Y yo siempre he observado eso, de que es posible gracias a que entienden todos estos procesos y los aplican. Los logros y digamos las evaluaciones, las críticas se hacen de manera individual en los equipos tradicionales, mientras que en el equipo de alto rendimiento el logro es conjunto, es colectivo, o sea, nosotros logramos esto. Otro detalle interesante, por ejemplo, en la cultura guaraní, que es el pueblo que existe en la zona norte de Argentina, en Paraguay, la zona sur de Brasil, en el idioma guaraní no existe la palabra yo. O sea, cuando hablo de mí, hablo de un nosotros. Y de hecho tengo un colega antropólogo que estaba dando unos cursos allí, y por algún motivo decidió que no iba a hacer una evaluación con un grupo de la comunidad guaraní. Y vinieron de la comunidad y le dijeron, no, queremos hacer la evaluación. Bien, se armó el proceso de evaluación, se sentaron todos y él entregó a cada uno una hoja para la evaluación. Lo que ocurrió fue que una vez que tuvieron la hoja, se levantaron y se fueron todos a una esquina, evaluaron en conjunto, volvieron a sus lugares y uno habló y dijo, nuestra evaluación es esta. O sea, lo que quiero decir es que es un tema netamente cultural, cómo nosotros nos vinculamos con la individualidad o con lo colectivo. Y los resultados que podemos alcanzar con equipos de alto rendimiento son muchísimo más potentes cuando nos concebimos no como individualidades trabajando juntos, sino como equipos complementarios entre las personas. Lo que más importa en los grupos, en los equipos tradicionales, es el rendimiento personal, cuánto yo como individuo puedo rendir en esto, cuánto voy a cumplir, mientras que en los equipos de alto rendimiento esto se trastoca, ¿no? Entonces el compromiso es grupal, el compromiso es colectivo, y los resultados y los beneficios y las dificultades también son abordados de manera colectiva. Creo, no sé si era Herrera o Valdivieso que dijo, es como un equipo deportivo, ¿no? O sea, en el equipo deportivo, si bien hay siempre alguna estrella, tenemos a Messi, a Maradona, por supuesto, pero ellos no pueden hacer nada si no tienen a todo el equipo detrás, y de hecho es un problema que tenemos los argentinos. Fíjese que tenemos al mejor jugador del mundo y no podemos ganar un campeonato mundial porque el argentino no puede trabajar en equipo, sí, le cuesta mucho, sí, a pesar de tenerlo a Messi en el equipo. En los grupos y en los equipos tradicionales, digamos, se trabaja como silos de nuevo, ¿no? O sea, mi conocimiento es mío y no te metas en lo mío, yo no me meto en lo tuyo, mientras que en el equipo de alto rendimiento todos desarrollamos procesos de aprendizaje y nos vemos afectados por lo que va pasando en el conjunto, ¿sí? Como lo vimos en el video, el video es una clara evidencia de cómo el trabajo en equipo genera finalmente resultados que combinan los saberes y las experiencias, incluso de los usuarios que no estaban ahí en las oficinas. No necesariamente uno tiene que pasar por los procesos de toma de decisiones. En los equipos viene alguien y me dice lo que tengo que hacer, yo lo hago. En el equipo de alto rendimiento es fundamental conocer los procesos de toma de decisiones, más allá de si formo parte o no de determinadas decisiones, pero las tomas de decisiones son consensuadas y la participación se espera que todos participen y aporten a los procesos de toma de decisiones, ¿sí? Entonces, un poco para ir
decantando qué tipo de equipo nosotros necesitamos también fundamentalmente para los procesos de innovación. Pues los procesos de innovación ocurren cuando ocurre esta configuración de equipo, el equipo de alto rendimiento. Entonces, ¿cómo se ejerce, se reparte, se distribuye, se gestionan las funcionalidades y también el poder? Es lo que determina la diferencia entre un grupo o un equipo de alto rendimiento, ¿sí? Entonces, en la concepción es parte de la política, es parte de la filosofía organizacional, qué tipo de trabajo en equipo vamos a desarrollar. Y es muy importante, y aquí volvemos al tema del liderazgo, ¿sí? Muy importante la motivación, porque la motivación es el motor que mueve todo el funcionamiento del equipo. Cuando yo estoy motivado, y la motivación no necesariamente tiene que ver con lo económico, o tiene que ver con, sobre todo la gente que trabajamos en el campo de la cultura lo sabemos esto, la motivación tiene que ver con los logros, tiene que ver con el trabajo bien hecho, tiene que ver con el trabajo en equipo, con la sensación de pertenecer a una organización que cumple con mis expectativas, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a motivar a nuestros equipos? Bueno, es fundamental también si lo hacemos desde esta perspectiva de equipos de alto rendimiento. Entonces, ¿qué es en definitiva un equipo de alto rendimiento, de alto desempeño? Es un conjunto limitado, o sea, no son grandes grupos, sino son grupos pequeños, como vimos en el video, de 5, 6, 8, 10 personas, que tienen talentos y habilidades complementarias y que trabajan conjuntamente para lograr determinados objetivos en común, que los une, que generan una visión compartida para lograr ciertas metas cuantificables de desempeño, y que tienen un enfoque acordado, o sea, hay un acuerdo previo de cómo vamos a trabajar, y por eso también se sienten mutuamente responsables. No es que fulanito o fulanita es responsable, no, todos somos responsables y cada cual con su especialidad y su campo de trabajo. ¿Cuándo tiene sentido pensar en equipos de alto rendimiento? Obviamente en las circunstancias que estamos ahora. Cuando existen dentro de la organización equipos de trabajo, donde el éxito de la organización, en este caso el éxito del Ministerio de Cultura ante la sociedad, depende del trabajo de cada uno de los equipos que está integrando la organización, ¿sí? Entonces, como es el caso del Ministerio, cada uno de ustedes tiene a su vez equipos de trabajo y ustedes mismos conforman un equipo, entonces son como células que articuladas adecuadamente conforman los órganos que dan vida al Ministerio de Cultura y es lo que va a percibir la sociedad. Entonces, cuanto más refinado sea el proceso de liderazgo hacia equipos de alto rendimiento, mayor va a ser la percepción de que esta es una institución diferenciada por su modelo de innovación, ¿sí? Y para hacerlo, obviamente, es un trabajo, ¿sí? Necesitamos también tener una política de gestión, ¿sí? que no involucra solamente al área de recursos humanos. Esto tiene que estar consensuado entre todo el equipo directivo, desarrollar un plan de trabajo, capacitar a la gente en trabajo de equipo, y donde hay aspectos claves. Primero, el entrenamiento, la capacitación, así como los equipos deportivos se entrenan para trabajar en equipo, ¿sí? Los directores técnicos de los equipos saben que más allá de la habilidad en el manejo de la pelota o lo que sea, es fundamental la gestión del equipo como un organismo, ¿sí? Y eso requiere capacitación también, requiere entrenamiento, requiere modelar actitudes, ¿sí? Porque ahí está la clave para poder desarrollar una cultura de innovación, ¿sí? Y es importante que toda la organización esté alineada bajo este concepto, que todos sepamos que trabajamos no como grupos o no como equipos tradicionales, sino que trabajamos como equipos de alto rendimiento, ¿sí? Y esto es particularmente importante para mandos medios como son ustedes, o sea, el equipo directivo, la dirección general de la organización. Luego, obviamente, generar los incentivos que refuercen, que, vuelvo a decir, no necesariamente son económicos, ¿sí? Yo les cuento experiencias mías. En Holanda yo monté en el año
84, 85, una fundación de difusión de cultura latinoamericana. Y en un momento llegué a tener 60 personas, teníamos una editorial, teníamos un área de producción de eventos, teníamos un área comercial, y el conjunto era de 60 personas. Entonces, y además eran personas de múltiples nacionalidades, porque había de muchísimos países, con muchos trasfondos personales diferentes. ¿Cómo hacer para que todo ese equipo humano converja en algo que era muy innovador en ese momento, como era trasladar un modelo cultural en una sociedad que era absolutamente desconocido? Y tenía que ver con las motivaciones, ¿sí? No solo el reconocimiento económico, que era escaso, porque bueno, sabemos que en la cultura no hay mucho dinero, pero sí el reconocimiento personal, el reconocimiento frente a los equipos, el reconocimiento frente a los públicos. Pero, por ejemplo, tenía una estrategia tenía un amigo que tenía un restaurante argentino, y nosotros teníamos una revista y era anunciante en la revista. Entonces llegamos a un acuerdo de que una vez por mes él cerraba el restaurante y la organización ofrecía una comida en un restaurante argentino que era muy, muy bien valorado eso, buena carga en Argentina, y comíamos todos juntos una vez por mes en ese restaurante, donde se cantaba, donde se bebía, ¿sí? Y a cambio de la publicidad en la revista, así que tampoco me costaba mucho. Pero ese solo hecho, ese hecho de salir todos juntos a comer y que la organización generara ese espacio de vinculación afectiva, hacía que la gente estuviera muy motivada para seguir trabajando, aún en condiciones muchas veces económicas básicas, ¿no? No era que había para pagarle a todo el mundo tanto, ¿sí? Entonces, el tema de la motivación es fundamental, también piénsalo respecto de sus propios equipos, ¿no? Y diseñar planes de trabajo desde esta perspectiva, de la perspectiva de equipos de alto rendimiento, ¿sí? En donde podamos desarrollar estos hábitos de trabajo colaborativo, de trabajo compartido, de responsabilidades compartidas, etc. O sea que hay una intencionalidad, hay un diseño de política institucional respecto de cómo va a ser, así como las empresas están los planes de carrera individuales, bueno, también está el diseño de una política de trabajo en equipo, ¿sí? Entonces, vemos que es una construcción, o sea, no se logra ni de la noche a la mañana, ni podemos esperar que esto ocurra espontáneamente. Requiere de un proceso, requiere una capacitación, requiere de una definición política por parte de los liderazgos para llegar a este punto de tener equipos de alto desempeño. Y lo interesante es que lo que puede lograr un equipo de alto desempeño puede ser absolutamente sorprendente, ¿sí? Entonces, mirado incluso desde indicadores de gestión duros, los resultados que se obtienen cuando se aplican estas políticas son tanto en las empresas en términos de beneficio económico, pero sobre todo en estos casos como el ministerio, en donde los beneficios son de otro tipo, bueno, pues los resultados pueden ser absolutamente sorprendentes. Y parte de este proceso tiene que ver con el desarrollo personal, ¿sí? Con cómo individualmente yo puedo crecer como persona, como profesional, aumentando como parte del proceso de incentivación, aumentando la satisfacción, la gratificación y obviamente el compromiso con la organización, ¿sí? Que si bien sabemos que todos los que estamos trabajando en el ministerio estamos fuertemente motivados, pero eso hay que darle estructura, ¿sí? Hay que convertirlo en un activo de la organización, que no sea algo que ocurre espontáneamente, porque casualmente los que estamos en este momento aquí nos queremos y nos llevamos todos bien, supongo, ¿sí? Eso tiene que ser parte de una política organizacional desde el liderazgo de la organización. Entonces, ¿cuáles son problemas habituales que ocurren cuando queremos llevar adelante estas políticas? Bueno, la falta de confianza, ¿sí? No lo conozco o tuve una mala experiencia. Bueno, parte también del proceso de liderazgo es construir entornos que fomenten la confianza entre los miembros, el miedo al conflicto, de nuevo, el miedo como un factor limitante, y no querer confrontar, porque tampoco tenemos culturas de gestión de conflicto, ¿sí? En otras culturas hay procesos de gestión de conflicto
a través de mediaciones, a través de negociaciones, pero nosotros como somos tal vez muy pasionales, pensamos que si hay conflicto, enseguida va a correr sangre, por lo menos, ¿no? Y no es necesario eso, no es necesario llegar a esos límites cuando podemos construir culturas que manejen el conflicto de manera apropiada. Falta de compromiso, que no es el caso en este contexto, y cuáles son algunas de las variables que nos ayudan a fomentar. Bueno, esto de nuevo se los voy a enviar para que lo puedan leer con tranquilidad, pero el tamaño es importante, sabemos que el tamaño importa, ¿sí? Pero los equipos que mejor desempeño tienen son equipos pequeños, ¿sí? Las habilidades, cuanto más complementarias son las habilidades, mejor capacidad de resolución creativa de problemas hay, y también en la resolución, en la toma de decisiones. La distribución de roles, y esto también está tipificado, ¿no? Los distintos tipos en equipos de alto rendimiento, qué roles uno puede tomar, esto ustedes lo pueden investigar también, porque es importante digamos, asignar los roles de acuerdo a las personalidades de cada miembro del equipo para obtener los mejores resultados. Y bueno, todo un listado de elementos, ¿no? Que tiene que ver con las responsabilidades, tiene que ver con las recompensas, los desempeños, la confianza, el propósito común, las metas y por supuesto el liderazgo y la estructura de trabajo. Entonces yo con esto voy terminando porque tengo mi próxima clase enseguida. Voy a pasar rápidamente, esto se los mando, ustedes lo pueden ver con tranquilidad. El liderazgo tiene que ver con la prédica, es decir, predicar con el ejemplo, mucho escuchar antes de tomar decisiones, sentido crítico, tener objetivos y metas muy claras, realistas, estratégicas, alineadas con la misión, ¿sí? Mucho, por supuesto, respeto, la confianza, mantener la moral, etcétera, etcétera. No quiero cansarlos ahora con todo esto. Luego lo pueden leer. El apoyo de la alta gerencia, en el caso de ustedes, hacia sus propios equipos, ¿sí? Poder crear todos estos entornos. Y bueno, ¿cuáles son las características? Tener metas claras, tener un buen liderazgo, tener las habilidades que se requieren, la comunicación, los apoyos, compromiso, la capacidad de negociación frente a los conflictos, ¿sí? Los conflictos van a haber, o sea, no supongamos que todos nos amamos, peace and love. El problema no es el conflicto, el problema es cómo gerenciamos el conflicto, ¿sí? Y por supuesto, importantísimo la orientación al aprendizaje. Y las competencias o características de las personas que forman un equipo, ¿sí? Ser muy competente en su área de conocimiento, que ser confiables, ¿sí? Que pueda ser honesto, que busca la excelencia, es proactivo, quiere que todo el mundo gane, ¿sí? Entonces, la conformación de la elección de los equipos, de las personas, también es parte del proceso de elaboración. Y bueno, luego sigue estas tablitas que se las voy a mandar porque ya se va acabando el tiempo. Quiero hacer una pequeña reflexión antes, donde vemos, comparando entre organización tradicional y organización de alto desempeño, los distintos ámbitos que después, para que ustedes lo puedan leer, tienen que ver con la innovación, con el aprendizaje, con la función de los directivos, con la estructura, etc. Creo que aquí tienen bastante material como para reflexionar y seguir debatiendo estos temas. Bien. ¿Comentarios? ¿Cómo? Sí, don Herrera, adelante. Bueno, yo creo que enfocaste muy bien el tema del liderazgo, me parece importante, porque incluso en el liderazgo se pueden encontrar virtudes y capacidades que hasta quien las tiene las reconoce. Por ejemplo, Mariano Rivera no llegó a jugar en el equipo de los Yankees de inicio como lanzador. Él era ya un jardinero, un buen jardinero, pero hubo alguien que visualizó en él algo que ni siquiera él tenía idea de verse allá lanzando. Y bueno, la historia indica que es el mejor lanzador que ha habido en todos los tiempos. Un cerrador de todos los tiempos. Eso por una parte. Pero también quería mencionar unas
palabritas aquí que anoté. El tema de innovar, actualizar, tecnificar, modernizar. O sea, parecieran ser similares, pero una remodelación no se puede. A veces hay por ejemplo, hace un par de años remodelaron el más viejo centro comercial que tiene la ciudad, que es el del Dorado. Bueno, lo remodelaron, metieron algunas cositas ahí diferentes, pero eso es una remodelación. Hay otro término que se utiliza mucho, que es actualizar, o sea, llevar algo que está desenfocado en el tiempo a que tenga lo que hoy es lo conveniente, lo que se usa. Y está el otro de la tecnificación, que es llevar la tecnología a cosas. Por ejemplo, el láser. El láser, pues quienes conocen un poco de esto, pues vino a ser utilizado progresivamente en distintas facetas, múltiples facetas, y vemos cómo en la medicina ha logrado tener incidencias sumamente importantes para llevar curación a la gente. Entonces son, repito, términos como muy similares, pero que me da la impresión que a veces no son bien utilizados. A veces decimos, oye, qué bien que innovaste, pero en realidad lo único que ha hecho es una mejora continua. Sí, exacto. Lo que tú mencionas del Dorado, eso lo podemos considerar como una mejora continua. Es decir, se hace lo que se hacía, pero mejor, ¿sí? En realidad no hubo innovación propiamente dicha. Lo que hubo es lo que se venía haciendo en una estructura física obsoleta, se la mejoró, se introdujeron mejoras y se viene haciendo lo mismo, pero no hay procesos nuevos, no hay innovación de procesos, no hay innovación. Lo que hay es una mejora continua. Lo que dices del láser, por ejemplo, en el momento que el láser se empieza a aplicar en la medicina como un instrumento quirúrgico, eso es una innovación disruptiva. Es traer un elemento que no tenía nada que ver con la medicina para utilizarlo en reemplazo de lo que sería el cuchillito, que tiene un nombre. El bisturí. El bisturí, exacto. ¿Sí? O sea, el láser reemplaza al bisturí y modifica absolutamente. Esa es una innovación totalmente disruptiva, ¿sí? Y tienes mucha razón en que muchas veces se confunden, claro, porque no tenemos mucha claridad en qué es una mejora continua, pero es importante porque para tener claro qué es lo que estoy haciendo. Estoy haciendo una innovación disruptiva, estoy mejorando lo que se hacía, estoy haciendo una innovación incremental, ¿sí? Entonces, bien pertinente, don Herrera. ¿Quién más? Sí, Flor. Adelante, Flor. Bueno, he quedado muy contenta con esta exposición de trabajo en grupo y trabajo en equipo. Nosotros tenemos que estar sumamente conscientes de que el trabajo en equipo es lo relevante, es lo que va a hacer el triunfo de la institución, porque de nada sirve que yo trabaje en grupos solamente buscando brillar, que mi área de trabajo, mi equipo de trabajo, mi dirección es el que brille y no importa si ese trabajo está perjudicando a otra dirección o a otro equipo de trabajo o unidad ejecutora, como se quiera llamar. Nosotros sí tenemos que estar, empoderarnos del trabajo en equipo, porque si no va a haber problemas porque nosotros estamos conscientes de lo que estamos viviendo en estos tiempos de pandemia y ahí es donde más nos tenemos que unir. Esa es mi opinión, porque no es brillar, que yo brille, tiene que brillar la institución con todo el trabajo que estamos haciendo todos. Así que yo amo el trabajo en equipo, pero que se cumplan todos los procesos, se cumplan todos los procedimientos. Si no se entiende, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó allá? Vamos a hablar. Ok, mira, tu idea es buena, vamos a hacer esto. Me parece que así es que debemos
continuar trabajando en equipo, no en grupo. Exacto. Sí, lo cual obviamente representa un cambio de paradigma, ¿no? Porque es aprender a trabajar de una manera completamente diferente a la que estamos habituados. O sea, hace poco leí algo que me causó mucha gracia. Cuando tú estás en la escuela y te copias, te castigan. Pero fuera de la escuela eso se llama colaboración. ¿Sí? Colaborar con el otro para que nos vaya bien a todos. Entonces, hay una cuestión de distorsión en cuanto a qué significa colaborar y qué significa compartir conocimiento y una construcción conjunta, ¿no? Bien. Gerardo. Sí, Zuleika. Sí, hablando un poquito y bien cerquita de lo que dijo Flor, y lo acabas de decir, es dependiendo de quién lo percibe. Y las percepciones son distintas desde nuestras creencias. Exacto. Todos fuimos criados con papás diferentes y los traumas fueron diferentes y los tratos fueron diferentes. Y si profundizamos, algunos ya nacieron con temas de reconocimiento, de aprobación, etcétera, ¿verdad? Por ahí va el tema. Entonces, adicional a eso, no todos, y tengo que reconocerlo de verdad, el ser humano no todos somos empáticos. Y desde ese punto de vista, no todos estamos en el 5%, que es el estar presente y el estar consciente en cada momento, y menos en este momento de pandemia. ¿Qué ocurre? Que lo que siempre prevalece es el 95%, que es nuestro inconsciente y el subconsciente, que se crió y se adaptó con los traumas y todo lo que tenemos en nuestras creencias, paradigmas, etcétera. Y él fluye solo. Y nosotros mismos no sabemos ni siquiera lo que tenemos a veces dentro de nosotros. Y no nos damos cuenta que en una reunión decimos 3 veces, fulano es más experto, como yo sí estoy comprometida, y yo sí estoy comprometida. Entonces, la gente alrededor, pues, ¿qué está percibiendo? Entonces, más allá del trabajo en equipo, también es un tema de empatía, de ponerse en el zapato de la otra persona, de estar presente en lo que estamos comunicando con nuestros gestos de la cara, con nuestro tono de voz, con nuestra exaltación y todo lo demás. ¿Y por qué digo esto? Porque en estos momentos de pandemia, por ser recursos humanos, las personas también me llaman. A mí me ha tocado vivir muchas situaciones y yo me he tenido que quedar peladita. Pero he tenido muchas llamadas de colaboradores en donde este tema del estrés, del trabajo, de corre, busca firma y esto, nos altera a todos. Y no solo los colaboradores, y nosotros como directores también tenemos familias mayores, tenemos miedo al infectarnos, vivimos con niños, todos vivimos lo mismo, somos seres humanos todos, colaboradores y directores. Pero ahora se hace, aprovechando lo que dijo Flor, se hace más enfático debería estar de moda el estar más presente en nuestras emociones, nuestras creencias, de cómo le estamos respondiendo al colaborador. No todos somos iguales, lastimosamente, siendo directora, al final no somos jefes, sino líderes, deberíamos ser líderes, y es parte de lo que deberíamos tener todos, pues que él escucha, puede que el colaborador tenga la razón o no la tenga, a lo mejor no, pero solo con escucharlo o la forma en que le hablemos también, o entre nosotros mismos, más si es trabajo en equipo. Exacto. Quería decir eso, aprovechar esa sí, intervención. Es que afecta al ser humano en su integralidad, o sea, en lo emocional, en todo. Rainer, ¿tú querías comentar algo? El micrófono. Está viendo unos tomates de cultura en casa. También, es que a la final yo creo que todo tiene que ver con el hecho de que creo que lo hemos visto, hasta la vida más sencilla o la más compleja, te ayuda inmediatamente a entender 2 cosas, las capacidades que tenemos para poder interactuar en la suma de tantas cosas que podemos hacer, pero lo más importante es el hecho de aceptarlas. Porque usualmente lo que ponemos son barreras, a la final hay barreras a propósito de algunos prejuicios o a propósito de ciertos toques emotivos sobre un tema u otro, o cierto entendimiento de que tenemos más capacidades o menos que otras personas. Al final lo que importa es que cada quien aporte algo que sirva para que
alguien que pueda agrupar las ideas y darlas y proponerlas como un proyecto nos ayude a desarrollarlo de la mejor manera posible, entendiendo que cada quien tiene un protagonismo o un momento decisorio o productivo que hace que lo que queramos hacer impacte con un poco lo que dice José Ismael. A lo mejor no tanto es innovación, pero sí el típico Kaizen, ¿no? El típico Kaizen que funciona y que se viste entre comillas de innovación, pero a la final también, la rueda creo que ya existe, no hay que moverla. Exacto. Bien. Estimados, siendo las 5 de la tarde, yo tengo que irme a mi próxima clase. No, perfecto. Si alguien quiere decir algo más sobre lo que estuvimos viendo, yo creo que todo el mundo se queda con ganas de opinar aquí. Los veo, lo siento. Bueno, guárdense todo esto y el lunes tenemos entonces a las 3. Yo les voy a mandar entonces, hoy mismo les mando este formulario para que lo vayan completando y me lo envíen por favor antes del miércoles, así me dan tiempo a procesarlo para el último encuentro que va a ser el jueves. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos el lunes. Saludos, cuídense todos. Chao, chao. Igual.